Bueno, buenos días para todos. Nuevamente, pues gracias por acompañarnos en el quinto Congreso de Voluntariado Corporativo. Como lo mencionó Natalia al inicio, pues es un gusto que estén en esta, su casa, la Cámara de Comercio. Entonces, pues quiero saludar nuevamente pues a Malena, a Silvia y a Marcela y contarles que el propósito de esta conversación, como inicialmente lo planteamos, es hablar un poco de los programas de gobierno corporativo, perdón, de voluntariado corporativo y lo que significan de cara a la estrategia de las organizaciones y a la transformación de la cultura. Entonces, me gustaría, por favor, que cada una de ustedes se presente, que no hicimos este ejercicio en el primer panel, un llamado de atención para Emilio, para que las conozcan un poco y entramos en materia. Entonces, adelante, Malena. Muchísimas gracias. Bueno, Malena Sáenz Illueca, actualmente trabajo como directora ejecutiva de Fundación Trenco. La Fundación Trenco es una fundación de interés privado que se dedica a gestionar la inversión social del grupo corporativo Trenco. Es un holding empresarial panameño 100%, con una trayectoria de 70 años y pues esta gestión social la hacemos a través de 3 pilares: educación, ambiente y apoyo a la comunidad, y de verdad me siento alegre, conmovida de poder compartir en un foro aquí en Medellín, Colombia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Malena. Silvia. Bueno, buenos días para todos, para mis compañeras, para la moderadora. Es un honor estar en este espacio con todos ustedes, sobre todo para la sede de la Cámara de Comercio de Medellín. Muchas gracias por abrir sus puertas. Y bueno, yo soy Silvia Ramírez, gerente de sostenibilidad de Avianca. Particularmente desde mi posición lidero la estrategia social de la compañía. Esta es una estrategia que está pensada desde una plataforma de generación de alianzas para el desarrollo, así la hemos bautizado. Ahora puedo contarles dentro del proceso un poco más sobre esa experiencia de generar alianzas para el desarrollo de los territorios y el impacto social y ambiental de regiones que hemos priorizado dentro de esa agenda. Y esas alianzas o esa plataforma de alianzas se basa en 4 líneas de acción o 4 líneas de trabajo, que son impacto ambiental, temas de salud y digamos una suma entre salud y temas de WASH, que es lo que se conoce como agua potable, saneamiento básico e higiene. También tenemos un frente de protección de los derechos humanos, que también les puedo contar un poco más de por qué una aerolínea se piensa en este ámbito. Y por último, en temas que tienen que ver con asistencia humanitaria, ahora que estamos también con tantas emergencias, lo que sucedió en Venezuela, bueno, todo el tema de inundaciones, incendios que también estamos en este momento en Colombia. Ahí tenemos una fuerte apuesta en esa estrategia. Y por supuesto tenemos otros proyectos asociados a la estrategia social, entre esos el voluntariado corporativo, que es lo que nos llama el día de hoy. Eso es un poco lo que hacemos en Avianca y el rol que yo tengo desde la gerencia de sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, Silvia, bienvenida. Marcela. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marcela Peñuela, hago parte del equipo de la Fundación Grupo Argos. Nosotros como fundación representamos los intereses sociales y ambientales de las diferentes compañías del grupo empresarial, Cementos Argos, Celsia, Odinsa, Suma y también pues nuestra filial Grupo Argos. Soy muy feliz, me acabo de encontrar muchas personas conocidas, personas con quienes he compartido esta pasión del voluntariado, y gracias por permitirme estar aquí para contarles pues como todas las vivencias y cómo a lo largo de 20 años hemos entendido qué significa el voluntariado y cómo puede transformar realmente realidades. Gracias, Marcela. Bueno, tenemos pues un auditorio completamente lleno. Un saludo también para las personas que están conectadas en este momento desde la Cámara de Comercio de Bogotá en su sede Salitre. Entonces, Malena, empecemos contigo. Trenco trabaja articulando organizaciones y comunidades. ¿En qué momento comprendieron que el éxito del voluntariado está justamente en ese trabajo articulado? ¿Cómo se dio justamente esa victoria? Bueno, hay una historia detrás de todo esto que quisiera narrarla de una manera rápida. Digamos que, como les mencioné al inicio, Fundación Trenco es el puente que articula la visión de cada una de nuestras operativas con nuestras comunidades.
Habiendo dicho esto, uno de nuestros programas enfocado y apalancado en el eje ambiental es Reciclando Juntos, con una de nuestras marcas que se llama Bambito. Y nosotros comenzamos a trabajar con las juntas locales, que son los gobiernos locales de nuestras distintas comunidades. Y como buena empresa empezamos a otorgar y dar herramientas, insumos, compañía, y así de una manera bastante orgánica, una vez al mes, íbamos a nuestras comunidades, seguimos yendo, pero en esa ocasión íbamos a nuestras comunidades a gestionar y a realizar estas jornadas de reciclaje. Sin embargo, en ese momento, y respondiendo a tu pregunta, tuvimos un poquito como de eso que lo reconocemos como el aha moment, y nos dimos cuenta que las comunidades eran así como que invitadas, pero realmente, o beneficiarias, realmente ellas no estaban acompañándonos y gestionando desde ese rol como actores importantes para el desarrollo sostenible de sus territorios. Y fue así como también apalancados en una ley que tenemos en Panamá, en donde hay un mandato muy específico para las juntas locales, en donde el representante de corregimiento es responsable de coordinar estas alianzas. Empezamos a formalizar los procesos, a gestionar protocolos para que la comunidad empezara a actuar no como invitada, sino como parte fundamental de cada uno de nuestros procesos. Porque el techo básicamente era la informalidad. Hoy podemos decirles a ustedes que nuestros acuerdos están enmarcados en formalidad. Hoy cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de los que participamos y actuamos en este programa tiene un rol muy específico, una responsabilidad muy específica. Y esto nos garantiza a nosotros que este programa tiene sostenibilidad en el tiempo, independientemente de cuál sea la administración de gobierno local que tengamos en territorio en ese momento. Y empezamos también a transformar esa mirada del voluntariado corporativo, gestionando desde el evento para gestionar relaciones comunitarias a largo plazo. Entonces, digamos que esto en resumen nos ha hecho a nosotros hoy que cada programa que nosotros iniciamos tiene el factor y el componente de voluntariado corporativo no como un añadido, sino como parte de nuestra estrategia para llegar a la comunidad, integrar a la comunidad desde su propia visión, desde su propia cultura, desde sus propias necesidades, porque son ellos quienes nos retroalimentan a nosotros para poder empezar esa articulación territorial y poder lograr desarrollo sostenible en cada una de nuestras comunidades. Gracias, Malena. Es que es clave lo que mencionas en relación con esa articulación entre el programa de voluntariado y la estrategia. Y quisiera ir a ti, Silvia, justamente porque nos mencionabas de manera general pues, cómo está estructurado el programa en Avianca, pero particularmente quisiera preguntarte cómo han logrado que el programa permee no solamente la identidad de los colaboradores, sino que hoy haga parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Yo creo que una de las cosas más difíciles. Bueno, voy a intentar un poco como contarles a grosso modo cómo llegar a marcar esa huella. Muy bien. Y me uno mucho a lo que Malena les estaba contando desde la experiencia de Trenco. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas empresas hemos evolucionado a ese mismo ritmo. Cosas muy orgánicas tal vez al principio, filantrópicas, de querer intervenir una comunidad, de pronto no desde la mirada tal vez correcta, pero creo que en ese descubrir o en ese transitar es donde uno de verdad identifica cuál debería ser la construcción de mutuo acuerdo con esas comunidades a las que pues uno entra de manera respetuosa, responsable, en cooperación con esas formas de vida o esas realidades que son múltiples y diversas. Entonces, en ese explorar, hace aproximadamente unos 15 años cuando empezamos a tener las primeras pinos, llamémoslo así, en temas de voluntariado corporativo, una de las cosas que te puedo decir después de 15 años es que ese ADN en temas de
colaboración, de entregarse a una comunidad, de querer aportar más allá de lo que hace una persona en su rol o en su cargo, sea administrativo u operativo, ya estaba allí. Es decir, yo creo que voluntariado hacemos todos a veces sin darnos cuenta. Lo que pasa es que cuando ya estás en un ámbito empresarial, pues a eso hay que darle un orden, o si no se termina haciendo cosas digamos, de buena manera que uno quiere hacer, de pronto a nivel individual, grupal, con el amigo de al lado, con el colaborador que siempre estoy compartiendo en el día a día, con mi equipo de trabajo, pero por supuesto las empresas deben ir más allá de meras expresiones de querer aportar, ayudar o colaborar. Y es ahí donde en esa construcción, Claudia, pues nos empezamos a plantear esto ya debería ser una estrategia, ¿no? Entonces esa estrategia, pues claro, comienza como todo en la vida, de menos a más. Entonces esos menos que fueron, pues hacer cosas tal vez muy tradicionales, de compartir fechas especiales o cosas muy puntuales con comunidades o temas de intervención al medio ambiente, todo lo que yo creo que todos los que estamos en este salón hemos sembrado por lo menos un árbol en nuestra vida en algún voluntariado, hemos ido a algún colegio a acompañar, no sé, el proceso educativo de un grupo de niños, hemos pintado algún colegio que lo mencionaba ahora en el panel anterior, y creo que esa es un curso que todos tenemos que hacer, es decir, el que no haya hecho eso, póngase más bien las pilas y hágalo rápido porque hay que hacer el curso de pasar por ese tipo de voluntariados y seguirlo además promoviendo en lo que hagamos desde nuestros liderazgos en las empresas en estos temas o en torno a estos temas. Pero por supuesto esas estrategias tienen que evolucionar en algún momento y tienen que empezar a conectarse con la pregunta que me estás haciendo, Claudia, y es ir mucho más allá de solamente el mero ejercicio de querer involucrar a una comunidad en un espacio-tiempo de una jornada como nosotros lo llamamos, y eso tiene que llegar a temas más específicos, por ejemplo, esto cómo permea la calidad de vida de nuestros empleados, esto en qué se conecta con la cultura, el sentido de pertenencia, el orgullo de ser, cómo eso hace que también mi rol, si soy ingeniero, si soy piloto, si soy un agente de servicio, de rampa, de tierra, cómo eso también se conecta con el propósito superior de hacer o de querer hacer un voluntariado corporativo. Y es ahí donde, digamos, nos hemos dedicado tal vez en el último año y medio, 2 años, a descubrir esa fase o esa faceta del voluntariado. Hoy en día, pues Avianca ya cuenta con un ecosistema 360 donde el empleado se autogestiona su voluntariado. Llegar a eso tiene todos los errores que tú quieras, pero lo importante o el mensaje con el que los dejo para avanzar en el panel es precisamente empezarse a hacer las preguntas de pronto incómodas de cómo evolucionar en una estrategia para que esto no se nos quede en esas cosas puntuales, que está bien hacerlas, vuelvo y lo digo, pero que tiene que en algún momento llegar a esferas mucho más adelantadas de esto cómo permea el propósito superior, el modelo de negocio, qué quiere el empleado también ver dentro del proceso de voluntariado y conectar ese gusto y ese propósito, por supuesto, con estrategias del entendimiento hacia la comunidad, el respeto y la participación activa de esos grandes actores, pues que finalmente son quienes hacen pues esto posible. Gracias, Silvia. Hay un asunto en común después de la intervención tuya, Malena, y tuya, Silvia, y tiene que ver con el camino que recorren las organizaciones justamente para consolidar de manera estructurada y muy cercano a la estrategia al propósito de las compañías el proceso de voluntariado. Y aquí tengo a Marcela, que representa a un grupo empresarial que tiene 20 años de experiencia construyendo una cultura de voluntariado, así que tienes mucho para compartirnos, Marcela. Y al respecto quisiera justamente preguntarte, ¿qué diferencia un programa, un simple programa que tiene actividades que son muy loables, como lo mencionaba Silvia, pero que no dejan de ser actividades puntuales, de un programa estructurado que hoy por hoy, en el caso de ustedes, transforma vidas, no solamente de quienes hacen parte de la organización, sino de las comunidades que impactan? Bueno, nosotros efectivamente hemos evolucionado, tuvimos una movilización de voluntarios, pero hemos trascendido a una cultura organizacional en la cual, digamos, nos dedicamos al servicio social. ¿Y eso qué quiere decir?
nosotros entendemos que el voluntariado hace parte de ese propósito superior que tiene la compañía de generar valor compartido. Entonces, para los voluntarios deja de ser simplemente una fecha en el calendario, una actividad más, y ellos reconocen de alguna manera que cuando participan de estas actividades están de alguna manera aportando, digamos, con ese propósito individual, pero también como ese propósito individual se hace sinergia con el propósito superior de la organización. Por eso lo entendemos de que claramente el voluntariado es la forma en que nos estamos comunicando con ese grupo de interés llamado comunidad. Y no lo hacemos solamente las áreas que se dedican a ese relacionamiento con las comunidades en las operaciones donde tenemos presencia, lo hacemos, digamos, en todos los ámbitos. Para lograr eso y te lo decía ahorita, pues hemos avanzado y tenemos 3 momentos muy importantes. Un primer momento que fue, digamos, lo que nosotros llamamos al interior del equipo la fase accesorio. ¿Qué quiere decir eso? Ese momento que era muy importante, que las actividades tenían un propósito, sabíamos pues si hacíamos un diseño y demás, pero finalmente no había una conexión directa con la estrategia de la organización. Posterior a eso llega un hito que para mí es como uno de los más importantes, y ese hito es cuando se define por la alta dirección que el voluntariado pues debe tener una sola cultura, porque teníamos las culturas de voluntariado de diferentes empresas, la cultura que teníamos de Celsia, de Cementos Argos, también del grupo empresarial como la filial. Y con esa definición, digamos, de establecer una única cultura, pues también se establece, digamos, que es la manera, y lo decía ahorita, de ser coherente con ese propósito superior. De esa fase tenemos nuestro voluntariado llamado Conecta, ¿sí? Y que ahí, digamos, en esa misma línea de definir por qué tenemos una cultura, se establece un lineamiento. Una persona que hace voluntariado acá tiene, digamos, la misma camiseta, los mismos lineamientos, tanto en Puerto Nare, donde tenemos operación, como en República Dominicana y en Estados Unidos. O sea, todos comparten, digamos, la misma visión. Y llega un tercer momento en el cual nosotros definimos el voluntariado como palanca de valor. ¿Y qué quiere decir esa palanca? O sea, que claramente aporta a temas como cambio climático, mitigación de cambio climático a partir de las acciones que desarrollan los voluntarios. Establece también un alto nivel de exposición de los colaboradores para trabajar, digamos, en su propósito individual de la mano del propósito superior. También un tema de confianza, cómo construir confianza con los diferentes grupos de interés. Entonces, allí claramente pues, se eleva el voluntariado como esa palanca que permite pues, trascender, digamos, en pilares fundamentales para la organización. Y otra parte, digamos, que no se espera, pero que uno dice, estas son las cosas maravillosas que ocurren en voluntariado, y es que entendemos que existe comunidad. ¿Y qué quiere decir comunidad? Un voluntario de Barranquilla conoce al voluntario que está en Cali y cumplen, digamos, el mismo propósito y se sienten parte de algo más grande, ¿cierto? Como que dicen, tú eres voluntario, incluso, y no lo narran, y eso es maravilloso, y es cuando entre áreas o entre compañías, porque es la diversidad que tenemos del grupo empresarial, dicen, yo tengo una necesidad, y se encuentra y dice, pero tú eres voluntario. Eso simplemente, esa conexión facilita un montón de cosas. Entonces, definitivamente estamos convencidos que el voluntariado y las personas que participan llevan todos esos aprendizajes a su entorno cercano, a su familia, también a sus equipos, y su liderazgo es absolutamente diferente en aras de la transformación. Sí, tal cual, me recuerdas justo un comentario que nos hacía Fernando en el primer panel, sí, alrededor de lo que transforma a ser parte de un voluntariado, sobre todo cuando eres líder. Y tú, Marcela, y tú, Malena, pues representan grupos empresariales y ambas coinciden en la necesidad de articular visiones, ¿cierto?, de estas compañías que participan. Y en ese sentido, Malena, ¿cuál es ese
gran desafío justamente de articular esas visiones en torno a un propósito común. Claro, interesante. Para nosotros, desde, no sé si muchos de ustedes conocen Panamá, Panamá es un país relativamente pequeño, somos 4 millones de habitantes, sin embargo, somos un país que también se caracteriza por sus enormes brechas de desigualdad social. Y eso para la empresa privada definitivamente es un desafío muy grande. Es un desafío que estemos en comunidades en donde prevalece la pobreza multidimensional, tanto en adultos como en niños. Así que básicamente, y respondiendo un poco a la pregunta, uno de los mayores desafíos para nosotros no es la parte técnica, es el ego institucional muchas veces con el que debemos lidiar, porque la empresa privada tiene mucha fuerza, muchas ganas, responsabilidad, pero no puede sola articular en un solo territorio. Requiere sumar aliados para poder realmente trabajar en colaboración y poder mover la aguja hacia indicadores positivos para la niñez, para la adolescencia y también para las familias y para las mujeres. Entonces, digamos que muchas veces cuando hacemos actividades, pues claro, las empresas llegan con todo su gran parafernalia y eso es parte de fotos, protagonismo, pero también tenemos que entender que las empresas solitas, si seguimos articulando de esa forma, lo que logramos al final es un gran mosaico de actividades, pero no estamos logrando estrategias de impacto en territorio. Por eso es que muchas veces Fundación Trenco se convierte en un puente en esas comunidades. Y es una tarea bastante complicada también porque esa organización que lidera el puente, primero es la organización motor, tiene que articular la estrategia, sumar a la empresa, no solamente desde el valor que pueda traer, sino desde el valor que podamos construir juntos para ese proyecto. Saber que nuestros indicadores no van a estar basados únicamente en la cantidad de voluntarios que vamos a mover en una actividad o en ese territorio. Nuestros indicadores probablemente de impacto van a tardar 2 o 3 años, por eso es importante instalar capacidades en los gobiernos locales, porque lo que estamos buscando es desarrollo territorial. Y nosotros cuando siendo una organización puente, una organización que lidera articulaciones, tanto en el sector privado como en el sector también público, entendemos que el rol de nosotros, además de convocar, también es articular, pero también es poder llevar esta estrategia y poder llevar estas acciones y estos programas a que alcancen el éxito y a que puedan sonar también porque digamos que es una realidad. Nosotros respondemos a juntas directivas que muchas veces su visión es 100% comercial muchas veces, entonces tenemos que mostrar un retorno probablemente que no es en números y no es en retorno de inversión, pero sí es en retorno de inversión social cuando vemos que nuestras comunidades están saliendo adelante, tenemos comunidades de emprendedoras, comunidades que articulan muy bien todo el tema educativo, que han comprendido la importancia que tiene, por ejemplo, la comprensión lectora para desarrollar pensamiento crítico. Es decir, logramos que no solamente como empresa, como grupo empresarial, estemos gestionando programas orientados hacia nuestra estrategia de sostenibilidad, sino que esta responsabilidad alcanza también a todos nuestros colegas en territorio y a quienes podamos sumar para hacer una empresa privada que se sienta en territorio y que pueda mostrar resultados visibles y tangibles en temas de desarrollo social. Gracias, Malena. Pues Silvia, hemos hablado de todos los capitales y todos los potenciales del voluntariado en esta conversación de 20 minutos ya, y hablamos de desarrollo de territorios, como lo menciona Malena, confianza, generación de valor, apropiación, transformación. Con todos estos beneficios, con todos estos impactos realmente tan transformadores, ¿qué le está haciendo falta a las compañías colombianas y latinoamericanas para que los programas de voluntariado
sean prácticas habituales, que no sean la excepción, sino justamente parte de la cotidianidad de nuestras empresas. Gracias. Hay una cosa que yo creo que es transversal y que trasciende el voluntariado, es decir, no solamente es algo que estamos en mora de poderlo articular de esa manera, y yo siempre le doy este mensaje sobre todo a mi equipo, pero de manera transversal a la compañía, y es: ya no tenemos una excusa, ya no debería haber excusa para que las estrategias sociales no se midan, no se expongan a nivel comercial y que no estemos hablando el mismo idioma que la alta gerencia. O sea, ya no hay excusa, no por ser los sociales, entonces no medimos nada, no sumamos nada, es hora de cambiar ese paradigma, esa visión. ¿Por qué? Porque cada vez más tenemos que estar en esas conversaciones de la alta gerencia, de la alta dirección, como Malena lo manifestaba también. Si una estrategia social o de voluntariado o de ESG, de sostenibilidad, no entra al ring a hablar en ese idioma, nos vamos a quedar atrás y no vamos a estar articulándonos conforme avanza el modelo de negocio de la organización o de la empresa. Entonces, una cosa es esa, o sea, hay que empezar, si no lo están haciendo desde sus organizaciones o empresas, a que su estrategia, en este caso de voluntariado corporativo, pero en general lo que hacemos equipos de la sostenibilidad, de relacionamiento, de voluntariado, etcétera, tenemos que empezar a hablar ese mismo idioma y empezar a vender estos proyectos, estas estrategias o estos resultados desde la contribución que genera el modelo de negocio, pero también el retorno, como Malena lo mencionaba muy bien, en términos de per cápita social. Es muy importante empezarlo a hacer y creo que esa es una de las grandes cosas que vamos en camino, pero falta, ¿no? Otra cosa que te diré, tal vez dos cosas adicionales de lo que las empresas deberíamos estarnos ya subiendo en ese avión, y es uno, el tema de que el compromiso de liderazgo venga desde nuestro CEO, casi que nuestra junta directiva, bajando por nuestro CEO y que permea cada uno de los equipos de trabajo. Esa excusa también de es que no hay tiempo, es que las personas que están en la operación no pueden hacer voluntariado porque los tiempos no les dan, porque tienen otra realidad, porque yo creo que siempre hay posibilidades de poderlo hacer y es entender, leer muy bien la realidad de esa población, de ese público, de esos empleados, de esos equipos de trabajo, para que haya una conexión genuina entre la realidad de ese equipo, el gusto de esa persona y cómo conectar eso a lo que necesita también la empresa desde su modelo de negocio, pasando por la estrategia social o de voluntariado corporativo. Es casi que hilar muy fino para que se logre articular desde el gusto a nivel personal de quien quiere hacer voluntariado social, ambiental, pintar casas, hacer mentorías, etcétera, porque es genuinamente su gusto, eso hay que tenerlo muy bien y muy claro y en consideración, pero cómo articulas ese gusto, cómo transitas esos gustos o esas motivaciones para que eso también genere un retorno a la compañía. Acá les quiero dar un ejemplo de cómo lo hacemos de manera muy tangible en Avianca. Nosotros tenemos un voluntariado que lo hemos llamado voluntariado que se volca pues a la operación o voluntariado de la operación. ¿Qué quiere decir eso? Y es que, como ustedes saben, las aerolíneas, los aeropuertos, los que estamos en este gremio aeronáutico, pues tenemos muy claramente marcadas las temporadas de alta demanda, por ejemplo, a mitad de año con vacaciones de verano, a final de año por vacaciones de Navidad, etcétera, etcétera, y eso ya está medido, articulado, trabajado, y lo que hacemos nosotros es que cuando ya empieza a llegar una de estas temporadas, por ejemplo ahora la de mitad de año, que viajan tantas personas, sobre todo en vuelos internacionales, se ve digamos la gran demanda y movimiento de personas, lo que hacemos es activar de manera inmediata el voluntariado para que compañeros nuestros de equipos de trabajo más administrativos vayan a la operación a aportar y ayudar a los compañeros que están en la operación, a nuestros agentes de servicio, rampa, tripulaciones, etcétera. Entonces ahí pasa algo maravilloso que ya también lo decía Marcela, y es como entre los mismos empleados y dicen:
tú eres voluntario y vienes aquí a apoyar a la operación, sí, ahí cambia la conversación, cambia la manera de percibir al otro, cambia, y esa persona que llega a la operación pues vive en carne y hueso lo que es estar en la operación, y hay otro entendimiento, otro nivel de empatía, se genera, no hay cohesión de equipos mucho más allá de la persona con la que me siento todos los días en mi puesto de trabajo, es decir, salen un montón de cosas. Entonces, esto para resumirte un poco es también cómo hacemos que esto permee todo el ecosistema de trabajo, ¿no? Cómo el voluntariado llega a cada esquina de la organización, desde la alta dirección hasta la última persona en la operación, como el ejemplo que te acabo de mencionar. Podría extenderme un poco más, pero creo que estas dos cosas son lo suficientemente transversales como para trazar un plan que le permita a una organización y a una empresa, desde la estrategia, desde su ADN, empezar a moldear un proyecto, un programa de voluntariado que le permita incluir a todos desde el entendimiento también y la articulación con la organización. Tocas un asunto muy relevante y tiene que ver justamente con la medición, ¿cierto? Que yo creo que cuando un programa de voluntariado empieza a escalar a un nivel estratégico, cuando empieza a articularse, a alinearse con el propósito, como lo mencionabas, Marcela, tiene que trascender del simple conteo de actividades o de horas que entrega el voluntario a indicadores mucho más potentes que muestren justamente esa transformación. Justo a partir de la experiencia que tienes, ¿qué indicador o qué indicadores son muy reveladores, muy relevantes de cara a una junta directiva, a una alta dirección, a una organización para mostrar el impacto y la transformación de un programa de voluntariado? Bueno, Clau, definitivamente pues seguiremos haciendo un conteo de horas de voluntarios y demás, porque es la manera un poco de entender cuál es la gestión y la movilización real. No obstante, no nos podemos quedar ahí. Por ejemplo, nosotros mucho tiempo, y ahorita que les hablaba de esa época del accesorio, nosotros buscábamos muchas iniciativas para enganchar nuevos voluntarios, ¿sí? Y después descubrimos que la gestión no está allí, porque la cultura organizacional también pues llega a un punto en que se estabiliza. Lo que es fundamental es entender la fidelización. Y es decir, ese voluntario que no participa en una actividad, sino que participa recurrentemente en todas las actividades y está asumiendo, digamos, una responsabilidad muy alta con la sociedad a través de la compañía. Los principales indicadores, impacto. Nos demoramos mucho en medir el impacto y iniciamos, y te voy a hablar de eso, entendiendo qué pasa con las comunidades. Hallazgos muy importantes y que no los teníamos tan claros. Primero, el tema de la autoestima de las comunidades. ¿Qué quiere decir eso? En todo, digamos, el análisis de la investigación de impacto, lo que dicen las comunidades es, llegan estas personas, estos voluntarios, vienen de diferentes partes lejanas, dejan sus familias, dejan sus lugares cómodos donde generalmente están para estar 4 días con nosotros acompañando nuestras prioridades y nuestros retos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y esa es la pregunta que ellos se hacen y de alguna manera el voluntario se vuelve inspirador para ellos, cómo nosotros mismos no hemos avanzado en esas prioridades. Entonces tenemos pues ejemplos muy bellos en Nueva Colonia, que es donde estamos desarrollando uno de los principales proyectos del grupo empresarial, que es Juntos por Urabá. Después de realizar 2 iniciativas de voluntariado, ya la comunidad tiene diferentes colectivos de voluntariado propios. Ahí es cuando uno dice, efectivamente allí hubo un cambio en la mirada y que ellos mismos pueden trabajar, digamos, por su mismo desarrollo local. Otra cosa y que es importante, y lo decían mis compañeras de panel, y es el tema de pintar escuelas, de lugares, digamos, que para las comunidades se convierten en espacios de miedo porque están absolutamente deteriorados. Identificación, y eso yo creo que vale mucho la pena porque el voluntariado en ocasiones tiene detractores porque dicen solamente van a pintar escuelas. ¿Qué significa pintar eso?
Lo que nos dice el estudio y la investigación es que justamente esos lugares de miedo, a través del paso del voluntariado, se convierten en espacios de alegría llenos de color y toman otro, digamos, para la vida comunitaria, toman otro sentido. Entonces, y podría decir muchos más hallazgos, pero solamente quiero quedarme allí. Y es muy diferente llegar con iniciativas a otra, y es como un llamado a construir con ellos. Nunca llevar cosas que pensamos que son importantes, sino cómo hacemos un diseño conjunto y que efectivamente el voluntariado sí se convierta en una herramienta de desarrollo para esa comunidad. Y clave, nosotros nos quedamos en comunidad y empezamos a escuchar, Claudia, personas que nos decían, vea, desde que yo participo en el voluntariado, he cambiado mi percepción acerca de mi propia realidad. Yo tenía temas de depresión, temas de ansiedad, era una persona que no creía en mi conocimiento, y a partir de participar en estos espacios, esto se convirtió en una terapia para esos, pues como para esos temas de salud mental. Entonces hemos identificado que el voluntariado aporta directamente al tema de salud mental de nuestros colaboradores. Por otro lado, y esto sí fue pues una medición con grupo de control, ellos sienten, y el voluntariado se convierte en un contribuyente para que ellos sientan una alta satisfacción por la compañía en la que están. Y eso obviamente pues hace un antes y un después de por qué los colaboradores sí deberían, pues ojalá todos, digamos, en estas iniciativas. Y muchos otros hallazgos que no solamente son en la comunidad, sino que son claros y que los viven los voluntarios, y que cada vez más esperamos que el voluntariado se convierta en esa palanca para el talento humano, ¿cierto? Yo creo que las compañías se gastan a veces mucha plata en estas actividades de outdoor y de liderazgo. Tienen una herramienta, pues digamos, incluso que genera impacto por otro lado indirecto y demás, que es el voluntariado. Entonces, para concluir, definitivamente el voluntariado es una herramienta de desarrollo y hay que verla así, o sea, deja de ser, de tener esa visión, digamos, filantrópica, para convertirse en una estrategia, en un activo estratégico que genera desarrollo. Las tres están al frente de movilizar programas de voluntariado y han compartido visiones de lo desafiante que es justamente permear la cultura y llevarla a un nivel estratégico. ¿Qué tendría que pasar en los próximos años desde la mentalidad del líder, desde las culturas de las organizaciones, para que el voluntariado se consolide mucho más en el ámbito corporativo? ¿Qué piensan ustedes que nos está haciendo falta? ¿Qué tendría que pasar? En mi opinión, uno de los puntos más relevantes es que el voluntariado corporativo debe salir como de ese calendario de responsabilidad social y debe empezar a formar parte de la institucionalidad de la empresa. Es decir, así como tenemos direcciones muy bien estructuradas, con objetivos, con proyectos, con metas, el voluntariado corporativo también debe empezar a formar parte. Nosotros desde la organización y desde Fundación Trenco lo tenemos muy alineado con nuestros valores corporativos. Y lo que acaban de mencionar mis colegas acá, compañeras de panel, todo el tema de bienestar también, que eso provee a los colaboradores de las empresas, el poder participar activamente en actividades en donde nosotros vamos a dar algo adicional y que muchas veces no sabemos que lo podemos dar, porque no conocemos que tenemos esas habilidades y nos vamos enganchando. Entonces, es como entender que el voluntariado corporativo hoy no es un valor añadido, sino que forma parte integral de la estrategia. Para nosotros nuevamente, y darle las gracias, aprovechar el espacio a Voluntaria, vamos a ser la primera organización panameña que firme un acuerdo formal, porque nuestro objetivo primordial es este compromiso, no solamente a nivel de voluntariado corporativo, que por supuesto es lo que nos mueve y es el objetivo de este congreso, pero también a nivel comunidad, a nivel país, a nivel de desarrollo social, a nivel de desarrollo sostenible. Y para eso se requiere esto,
compartir buenas prácticas, nutrirnos de lo que están haciendo empresas que tienen ya muchos años de madurez en este tema y de quienes nosotros podemos apalancarnos. Vuelvo a traer nuevamente este rol de poder aliarnos y poder gestionar y generar motores que de verdad impulsen este desarrollo en las comunidades. Muchas veces es difícil, como yo decía, pero una de las experiencias que traigo también es que el año pasado nosotros logramos celebrar, honrar el trabajo voluntario de 3 empresas muy importantes en Panamá y lo hicimos de manera colaborativa. Ahí fue donde tuvimos la invitación de voluntario para que nos acompañase y pudimos hacer una sola acción, una sola estrategia, demostrando que para poder gestionar, poder mover y poder realmente impactar, tenemos que trabajar de manera colaborativa. Los desafíos que estamos enfrentando hoy como mundo, como personas, como empresas, son enormes. Muchos de ellos todavía desconocidos, estamos trabajando con herramientas que desconocemos y no sabemos el alcance. Entonces, mientras más colaboración, cooperación, intercambio de mejores prácticas podamos tener, nosotros vamos a poder tener mejor data para poder compartir y poder también inspirar a otros a que se sumen. Hay un quote, una frase de Einstein que a mí me encanta, la voy a parafrasear porque no me la acuerdo tan bien. Él dice que hay una fuerza más grande, una fuerza motriz más grande que el átomo y es la voluntad. Y por eso precisamente estamos todos aquí, porque quienes estamos aquí estamos unidos por la voluntad de querer transformar, porque sí creemos que sumando podemos generar esos cambios. Muchas veces alguien nos dice por allí, bueno, es que soñamos, sí soñamos, por eso hay que medir, como bien acaba de mencionar nuestra colega, tenemos que medir, tenemos que mostrar resultados, porque tenemos que lograr que esto sea tangible y que podamos seguir haciendo que este movimiento crezca y que el voluntariado corporativo realmente se convierta en ese motor más fuerte que el átomo para poder lograr comunidades que vivan en igualdad de condiciones. Bueno, yo creo que el reto en este momento ya no hay que convencer a las organizaciones y a las empresas de hacer voluntariado. Eso ya creo que está claro que lo hacemos, ¿no? Ahora el reto es que el voluntariado no se nos quede en hacer una jornada, una siembra, una acción. Hay que lograr que el voluntariado llegue y permee la columna vertebral de las organizaciones. Vuelvo y lo digo, desde su máxima cabeza hasta el último empleado. No por hacer que el indicador de personas participantes crezca, ya Marcela lo explicó muy bien, ese es un indicador de gestión que habrá que seguir midiendo, pero hay que trascenderlo. Es más por un tema de conexión con ese propósito y lograr que, por supuesto, esto se integre a la cultura organizacional de la empresa. Sin ese componente cultural de ADN, de esencia hacia el empleado, pues va a ser como una silla que le falta una pata. No es posible y tenemos que lograr que eso ojalá esté desde el principio cualquier estrategia de voluntariado. Entonces, para cerrar muy rápidamente y que este minuto que nos quede Marcela también se pueda despedir, es decirles a todos ustedes la manera correcta de hacer voluntariado no existe, no hay una receta mágica, pero ya hay unos indicios de empresas y organizaciones que lo hemos recorrido, de personas dedicadas a esto, que nos están dando esos facts, como lo llamamos hoy en día, de cómo lograr llegar a, pues, de alguna manera emprender ese camino. Se trata, vuelvo y les digo, de tener los socios correctos, la cultura, la esencia, la columna vertebral que nos permita llegar a eso. Y por supuesto también hablar el mismo idioma. Cierro de pronto con ese mensaje y es hablar el mismo idioma de la organización, del modelo de negocio, de cómo contribuir a los objetivos estratégicos de la organización en la que estamos y por la cual además medimos a todos los
los empleados que hacen parte de ella. Entonces, cuando tú lo pones en ese lenguaje, en ese idioma, de la manera en que tú contribuyes desde tu rol, pues es mucho más fácil de digerir seguramente y te da pues una manera de concebirlo. Gracias, Silvia. Marci. Bueno, muy de acuerdo con Malena, muy de acuerdo con Silvia. Definitivamente es el entendimiento, o sea, que cambie el entendimiento que se tiene del voluntariado, porque definitivamente es un vehículo de impacto colectivo y una herramienta de desarrollo. Si se mira así, va obviamente a tener la manera de mayor inversión y que sea mucho más estratégico. Todas las compañías, pues yo pensaría que esa es la búsqueda, ¿cierto? De que la alta dirección entienda ese valor que tiene para sus grupos de interés y obviamente pues para sus colaboradores al interior. Además de eso, yo siento que la inteligencia artificial, la tecnología nos está alejando como seres humanos. El voluntariado es una manera también de acercarnos y de compartir humanidad, intereses de otros que se hacen los propios. Entonces, siempre pensarnos también en esa manera de cómo construir tejido social a partir de estas iniciativas. Y aquí estamos hablando seguramente de voluntariado corporativo, pero necesitamos que también otros sectores y el sector público se permee de estas iniciativas de voluntariado y generemos una fuerza tan potente que la responsabilidad de lo que ocurre en una sociedad no solamente sea del Estado y de las empresas, sino de todos. Esa yo pienso que es la gran búsqueda. Y para finalizar, definitivamente el voluntariado es cuidado de sí mismo, cuidado del otro, cuidado de otros, y necesitamos poner el cuidado en el centro de la vida. Se me están despidiendo muy rápido y todavía no hemos acabado, no hagan caso al reloj, ya se acabó el tiempo, pero yo creo que tenemos unos minuticos para cerrar, y es que quisiera, yo he aprendido cantidad de ustedes tres aquí, realmente mis respetos y mi admiración, creo que han liderado unos procesos de transformación humana potentísimos y dignos pues de escuchar y de aprender. Así que quisiera que me ayudaran a completar la siguiente frase cada una, y es: el mayor aprendizaje que me ha dejado el voluntariado es… Malena. La empatía, la solidaridad y el trabajo colaborativo. Silvia. Ese es de Marci, ese es de Marci. Sí, tranquila. Bueno, yo creo que el voluntariado a mí me ha dejado grandes amigos, procesos por terminar y promesas pendientes, porque no quiero que sea algo que culmine. Y creo que cada vez que hay un espacio de voluntariado es de generar ese tejido entre los seres humanos, como Marcela lo decía, esa esencia que nos caracteriza al ser humano de conectarnos con el otro, pero también de poder seguir soñando juntos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando hay una jornada de voluntariado, donde siempre queda ese café pendiente de cuándo nos vemos, cuándo seguimos soñando juntos de ir a cambiar, de aportarle a estas personas, a este medio ambiente, a la actividad que vamos a hacer. Eso que queda pendiente es lo que hace que el voluntariado pues, brille por sí mismo. Gracias, Silvia. Marci. Aquí va a hacer referencia a algo muy bello que decía mi papá, y era que servir es una pasión con alegría, y para mí el voluntariado es eso, pasión. Pasión. Bueno, yo me quiero quedar con la imagen de estas tres mujeres que demuestran que liderar va más allá de dirigir. Ustedes hablan de conectar, y yo creo que además de sus experiencias profesionales, esa capacidad de liderar un trabajo articulado es realmente valioso. Así que nuevamente muchas gracias, y particularmente de mi parte toda mi admiración. Muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias.